Hola, buenos días, noches, madrugadas. Estamos en la segunda charla Sin Fronteras y hoy vamos a hablar de algo que es importante reflexionar en torno al capitalismo líquido, que es una categoría que se va desarrollando a partir de un texto de Marx, donde va planteando que las mercancías, en el momento que las mercancías son escurridizas, porque vivimos en el mundo de la oxidación, y que posteriormente, o sea, ¿por qué quiero decir esto? Porque las mercancías cuando se van, cuando uno las compra, en el momento que uno las compra, esas mercancías tienden a ser obsoletas. Y entonces nos da esta metáfora del el agua como una cuestión escurridiza, que es muy interesante, que ahorita voy a hacer otra reflexión en torno al agua, como una cuestión de que no está contenida, entre comillas, que siempre el agua se tiene que contener en algo para que se le dé una forma, aunque paradójicamente una gota de agua tiene una forma esférica, que eso es lo que me gustaría tratar al final. Sin embargo, regresando al punto, esta idea de modernidad líquida nos hace pensar que hay un texto de un autor que se llama Marshall Berman, que él va planteando que en sus inicios el capitalismo con la revolución industrial es un capitalismo de lo sólido, donde la mercancía está en algo tangible, en algo que se puede tocar. Sin embargo, paulatinamente, y tomo el agua como una metáfora, el agua en este sentido, en sus tres estados, sólido, líquido y gaseoso, podemos hacer una correlación a pensar que en un momento el capitalismo era un capitalismo sólido, donde es la mercancía, esta revolución industrial, paulatinamente se va transfiriendo a un capitalismo líquido que tiene que ver con el mundo donde los capitales fluctúan a la manera como de ríos, ¿no? Vamos a ponerlo así, metafóricamente, y que en realidad esa valorización del valor ya no está en algo sólido, sino ahora está en algo que se diluye, como los capitales se diluyen en el mundo de las finanzas. Y bueno, y luego vamos a, bueno, aquí me quedo en esta parte y solamente quiero matizar. No podemos definir cualquier concepto o cualquier concepto, cualquier categoría a partir de una sola linealidad. En otras palabras, como al inicio voy planteando que la mercancía, cuando le cae, o sea, la mercancía se vuelve paulatinamente oxidable y algo se oxida, por ejemplo, el metal se oxida cuando cae el agua. Y esa es una metáfora de cómo el agua, que es un elemento de la naturaleza, en la cual también todos estamos contenidos en el agua, es un elemento de la naturaleza que tiene muchas propiedades y que puede generar, y con esto ya voy cerrando, que puede generar para perpetuar la vida, pero también el exceso de agua o el agua, estoy hablando obviamente en metáforas, o el agua en un sentido no, o sea, como esta agua desbordada tiene implicaciones que puede generar hasta muerte, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, si hay inundaciones, es como esta, no quiero decir dualidad, pero sí esta complejidad del agua, que por una parte es lo que perpetúa la vida, pero no contenida, entonces implica a una cuestión que puede generar muerte. Y entonces, para centrar, perdón, y ahora sí ya, este capitalismo líquido, lo que va planteando Bauman, es de que es un capitalismo donde paulatinamente los valores se diluyen porque no hay un mundo de lo sólido. Entonces vivimos en el mundo de lo acuoso, en el ámbito de las finanzas, que tuvo su mayor repercusión con la globalización financierista, donde paulatinamente la riqueza se va planteando en lo que son las ganancias bursátiles, lo que son, vamos a decir, los derivados, donde no hay una correlación entre algo sólido y el valor. Las ganancias o el plusvalor se va depositando en algo que no está contenido en algo y que se diluye como agua entre las manos.
Y bueno, hasta aquí me quedo. Carlos, Sí, de acuerdo, perdón, me agarró un gripón. La situación con la cuestión de la liquidez del capitalismo nos afecta, digo, desde luego nos afecta a todos como seres humanos, pero cuando había un capitalismo sólido o una sociedad basada en lo sólido, las estructuras eran más duraderas también. O así es. sabemos que en los 60, 70, 80, todavía 90, hay empresas a las que te decían todavía que te tienes que poner la camiseta y podías durar, pues no sé, 10, 5, 10, 20 años, ¿no? Ahora eso ya no se usa porque no le interesa al capitalismo. O sea, el capitalismo ha dado por acabar, desde luego, una buena parte de la gente que estaba en esas empresas era clase media, ¿no? De cualquiera de los tres estratos era clase media. Ahora hemos ido viendo que la clase media igual se ha adelgazado porque las oportunidades, no me refiero, sí me refiero a cantidad, pero me refiero a calidad de trabajo, son muy diferentes, ¿no? Son muy diferentes porque ahora, desde luego que hay empleos, pero los empleos son menores, la gente tiene que acudir a ser su propio jefe, de alguna manera, incluso estando en un trabajo, es su propio jefe. Y tanto la empresa como el trabajador no generan una dependencia, no hay una dependencia. Y eso volatiliza más las relaciones sociales también, ¿no? O sea, eso ha influido también en las relaciones sociales. Las relaciones sociales se van diluyendo, ¿sí? Porque antes había lo que tú dices, ciertos valores, para empezar, había una ética de trabajo en la que había una lealtad, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora eso no importa, ¿no? La lealtad, la fidelidad a la empresa o al trabajo, no importa, antes tenías que ser, por eso digo, lo de la camiseta, ¿no? Esa era la fidelidad, ¿no? Era una forma de explotación, de todas maneras, pero era un símbolo de fidelidad. El capitalismo líquido lo que ha hecho es transferir todo el valor hacia un campo financiero. O sea, antes había campos de valor de diferentes cosas, ¿no? O sea, hablo de la ética, hablo de los valores familiares, sociales, no sé, nacionales, que aunque tienen que ver mucho con ideologías, pero eran una serie de valores que se seguían y de alguna manera se respetaban. Y en esos valores había una estructura de relación social, ¿sí? Que ahora ya está desapareciendo, ¿no? Prácticamente está desapareciendo. Ya los jóvenes no ven a las relaciones, no ven las relaciones sociales como eran antes, ¿no? Y eso tiene que ver con la mercancía, lo que acabas de decir. La mercancía es el punto de encuentro entre los seres humanos, ¿sí? Es su forma de relacionarse. Es una cuestión que a mí se me hace muy rara, que todavía realmente no he logrado descifrar. Pero la mercancía es el punto de encuentro entre la gente. O sea, ¿qué tienes? ¿Qué eres? Bueno, eso ya lleva mucho tiempo, pero es igual. O sea, y el valor de la mercancía, además, ese valor que es la relación interpersonal, no es duradera. O sea, se termina. ¿Por qué? Porque la mercancía pierde su valor inmediatamente, ¿no? O sea, hace su valor una vez que es comprada ya no tiene valor, ¿sí? Y eso hace que se pierda también los parámetros
que el ser humano tiene para consigo mismo y para con los demás, ¿no? O sea, voy a regresar a las preguntas fundamentales, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Etcétera, ¿no? O sea, la manera de ver el mundo es totalmente diferente hasta en ese sentido, porque no hay una cuestión existencial que sea Interesante. tan clara, por decirlo de alguna manera, aunque tal vez el existencialismo nunca ha sido claro, ¿no? Pero esa manera tan difusa, porque el agua es difusa en un momento dado, ¿sí? Porque se escapa, se va, ¿sí? Un río, decía un filósofo, creo que chino, nunca es el mismo dos veces, ¿sí? Porque nunca, todo el agua pasa y pasa y pasa. Y eso es lo que está sucediendo y eso conviene, desde luego, y es aquí donde viene la apropiación. Yo me acuerdo que veíamos en la época de la pandemia, ¿no? Cómo supuestamente el capitalismo iba a caer por esas cuestiones durante la pandemia. Pues, se fortaleció, ¿no? La cuestión es que ahorita hay millonarios como nunca ha habido y mucho menos y con mucho más dinero, ¿no? Y eso tiene que ver precisamente con la rapidez de los eventos, con la fluidez, con la liquidez con que fluyen los eventos también. O sea, las cosas son tan rápidas que no hay forma de contenerlas, ¿sí? Por eso es lo que decías del líquido, ¿no? No hay forma de tener un contenedor para decir aquí guardo estas experiencias, porque las experiencias de mañana no van a tener que ver con las de hoy, muy posiblemente, ¿no? Claro, o sea, si acudimos a la memoria, desde luego va a haber experiencias, pero lo que está sucediendo no es mucho más veloz el cambio de los acontecimientos que el poder aprovechar las experiencias para salir de ahí, ¿no? Para tener un avance personal o social o como se pueda llamar, ¿no? O sea, a partir del neoliberalismo, el capital otra vez se destraba del Estado. ¿Sí? Ese fue el chiste del neoliberalismo. Eso fue lo que hicieron Reagan y la Thatcher, ¿no? A nivel mundial. O sea, el neoliberalismo el Estado no tiene valor como regulador, porque además esa es otra de las cosas, el papel del Estado como regulador va disminuyendo cada vez más y no hay un regulador del capital. O sea, el Estado funcionaba como regulador, en ese sentido, equilibrador en cierta forma, aunque siempre ha sido proclive a favorecer al capital, pero un cierto equilibrio entre lo que es la sociedad y lo que es las élites, ¿no? Y ahora eso se destrabó, porque se empezó, o sea, para empezar el Estado se gobierniza, como dice Foucault, porque el Estado es mucho más complejo de lo que hemos hablado, de lo que estamos hablando en estos días y años. El Estado tiene componentes mucho más complejos, pero el Estado se gobierniza. Ahora, el gobierno es el Estado. Hay una confusión tremenda, ¿no? Porque el gobierno es el Estado, pero el gobierno pierde sus capacidades reguladoras. El gobierno es más, empieza a ceder sus propiedades. Entonces, se adelgaza al Estado. ¿Qué es adelgazar al Estado? Es quitarle bienes, quitarle financiamiento para dárselo a otras tareas, ¿no? Para dárselo a la iniciativa privada. El capital, yo creo que el capital, no sé si estamos viviendo una fase del capitalismo o estamos llegando a otra fase que ya no es capitalista. Es otra de las cosas que yo tengo muy confusas, ¿sí? De eso se ha hablado mucho, ¿no? Con la ¿cómo se llama? La posmodernidad y el poscapitalismo y el postindustrialismo y todo ese rollo, ¿no? Que al fin y al cabo, a mí por lo menos, a lo mejor hay a quien sí, pero a mí no me quedan claros, ¿no? Para mí no son conceptos claros, porque no definen una situación dada.
Más bien destraban ciertas situaciones y dejan fluir, pero no definen ninguna situación. Al menos como yo lo veo, es más, eh, hemos vivido demasiados cambios demasiado rápido. Y entonces, pues yo te pediría a ti que continuaras. Gracias, Carlos. Pues aquí dices varias cosas, ¿no? Algo que se me hace muy interesante es la rapidez, la fluidez, pero yo creo que es una rapidez desbordada, donde vivimos en un mundo de relaciones desbordadas, que tiene que ver con precisamente lo que hablabas, con esta cuestión de la posmodernidad, que lo voy a situar, ¿no? O sea, el mundo de la posmodernidad, podemos decir que este mundo de lo sólido, de lo que puede tener una mayor coherencia, empieza a ser desbancada por algo que no puede ser contenido. O sea, la no contención es algo que transversa gran parte de la economía, gran parte de la política, gran parte de las relaciones sociales. Y, por ejemplo, Bauman habla sobre el amor líquido, ¿no? Que el amor líquido, que hace una analogía precisamente entre el capitalismo líquido, que es el capitalismo que tú dices de las finanzas, ¿no? Que fluyen en todas partes y no están en ninguna parte, o sea, no están contenidas en algo. Voy a poner un ejemplo. Eh, Hay un autor que se llama Octavio Gianni, que es un sociólogo, y él va planteando que el capitalismo, cuando se hacen esas grandes transacciones, y ahorita regreso al amor, no me estoy perdiendo, cuando hay esas grandes transacciones, no hay posibilidad de que estas transacciones que se hacen simultáneamente en todos los órdenes del mundo se, se hagan realmente. Es una cuestión de simulación, ¿no? Entonces, por ejemplo, Sí. yo lo voy entendiendo así, en un capitalismo sólido, que vamos a poner que es la cuestión del mercantilismo, donde iban los metales, ¿no? De América a Europa, iban en el barquito. Perdón. No te preocupes. Sin embargo, cuando se hacen estas grandes transacciones, no hay posibilidad de llevar todas esas simultáneamente ese dinero, pero no está en ninguna parte. Entonces, esa cuestión de líquido que tiene que ver con lo no tangible. Entonces, lo no tangible se convierte en algo que va a ser fundamental, por ejemplo, en el espacio cibernético, que esto es determinante. El espacio cibernético puede simular vidas que en realidad no están contenidas en algo sólido. Y entonces regreso al amor, ¿no? Bauman precisamente va hablando de este amor líquido, donde las relaciones se oxidan muy fácilmente, porque la gente, tú decías al inicio, la gente ya no quiere tener, ya no queremos, bueno, no, ya no quieren ser fieles, ya no quieren tener relaciones duraderas. Todo tiene que ser fluido, todo tiene que ser rápido. Y entonces entramos también a lo que tú precisamente hablabas hace rato con estas preguntas fundamentales, existenciales, filosóficas de quién soy, para qué estoy en el mundo. La gente ya no le importa, o no sé si no le importe, se nos ha malformado para ya no tener preguntas profundas que nos ayuden a enraizar en la existencia, que es a donde voy, ¿no? O sea, cuando tienes ese tipo de preguntas o buscas tener este tipo de horizontes vitales que te enraizan, saber para qué estás, quién eres, cómo, qué quieres o qué esperas, tanto de ti como tener una vida social sana, vamos a ponerlo así. Entonces, si todo es fluido, pues mejor ahorita se me fue el nombre que tú antes nombrabas mucho, un psicólogo que decía que las relaciones son así como un Kleenex, ¿no? O sea, las uso y las tiro. O sea, que tiene que ver con esta cuestión de fluidez y de no contención. Y esto es muy, muy complejo porque estaba pensando de pensar que lo que estamos aquí hablando es sobre el agua. Y el agua tiene diferentes estados, sólido, líquido, gaseoso, y también, por ejemplo, está el estado cuántico del agua, que eso se me hace súper complejo y bueno, ahorita no voy a entrar, o sea, ahorita no quiero entrar en esa cuestión. Sin embargo, cuando tú estabas hablando de un adelgazamiento del estado, voy a ponerlo, que también tú planteabas que estamos como en, si el capitalismo se ha fortificado o no,
que tú decías que con la pandemia, ¿no? Se pensaba que el capitalismo ya se había erradicado y ahí está, bueno, esta discusión entre Zizek y Bull-Chung Han, que uno dice que el capitalismo se ha fortificado con mayor ahínco, otros dirán que ya está desapareciendo. Sin embargo, estamos en un momento paradigmático de cambios de modelos de pensamiento y que necesitamos repensar otras formas en todos los órdenes del conocimiento, sociales, políticas, etcétera. Y entonces quiero centrar desde mi lectura, y esta es una hipótesis que he venido trabajando, retomo esta cuestión de este devenir dialéctico, donde este devenir dialéctico tomando lo sólido, líquido y gaseoso, estamos en un momento de una síntesis dialéctica donde se toma lo peor del comunismo con lo peor del capitalismo, ¿no? Porque sí venimos en estas formas donde las formas de vigilancia cada vez son muchísimo más laxas y muchísimo más fluidas, porque transversan por el espacio cibernético. No sé si me explico esta parte, ¿no? Sí, sí. O sea, ya todo es QR y el QR, aunque sea más fácil, que todos entramos en eso, nos va conllevando una lógica de control impresionante que paradójicamente está transversado por una cuestión intangible y que está contenida y a la vez no contenida. No sé si me explico esa parte, o sea, no contenida porque no ves cuáles son las formas de control, pero ya tus registros, ¿no? De qué compras, qué usas, qué piensas, están contenidas en algo dentro de un poder que va controlando cada vez el algoritmo. O sea, ahora lo que nos controla es un algoritmo, que son los metadatos, ¿no? Y por otra parte, estamos que esto es bien complejo porque unos hablan de la Agenda 2030, que ahorita no me quiero detener en esta cuestión, pero en esta cuestión donde el capitalismo sigue funcionando no para todos, sino para algunos, ¿no? Entonces sí es muy complejo porque nos vamos llevando a pensar que el capitalismo se estamos llevando a una síntesis dialéctica entre capitalismo y un capitalismo de Estado con formas de biocontrol cada vez más complejas, donde aquí hay una paradoja, como lo decía anteriormente, el agua se contiene en un recipiente y si no se contiene el agua, bueno, se desborda, pero creo que hay una especie de paradoja contradictoria, bueno, no sé si puede haber una paradoja contradictoria, más bien sería una contradicción, que estamos cada vez mayormente vigilados y aparentemente tenemos mayor fluidez, ¿no? Y entonces, ya para cerrar, eh, yo tuve una maestra que admiro mucho, que se llama Manuela Pujat, y ella tiene un texto que habla sobre el mundo de lo gaseoso. Entonces, cuando lo empecé a trabajar, el mundo de lo gaseoso es muy fuerte porque el agua, en su estado, vamos a decir, más etéreo, es esta cuestión de lo gaseoso que ya ni siquiera es cada vez menos contenible. Y había leído o he leído que todo el virus en la pandemia podía estar contenida en una lata de refresco de lo que sea, de Coca-Cola, vamos a ponerlo para que sea más emblemático. Entonces, regresando al planteamiento, a mi hipótesis, estamos en un devenir dialéctico donde estamos entrando en esta síntesis entre lo sólido y entre lo sólido y lo líquido en el ámbito de lo gaseoso, que puede estar contenida en una lata de Coca-Cola, que en ámbitos políticos, económicos, existenciales, cada vez nos vamos diluyendo en aras de un espacio cibernético y de un control cada vez más complejo que es, y esto ya con esto cierro, es cada vez menos visible en ámbitos reales. No sé si me explico esa parte, ¿no? Y bueno, aquí me quedo. No sé qué piensas, Carlos. Sí, sí, y yo estoy de acuerdo con todo eso también. Ahorita que estabas tú hablando de eso, yo estaba recordando, entre hace 30 y 40 años, se empieza a modificar en la escolaridad la cuestión de la autoridad. Mm, De repente empieza a pasar la situación en que los niños tienen el control sobre los maestros y sobre los padres. claro.
Pues decir, no, pues digo, así como dicen, no, pues es que la sociedad lo pide, la sociedad no pide nada, eso es controlado, todo eso es controlado. Entonces empiezan a cambiar esa sociedad en la que los niños empiezan a tener la autoridad, o sea, la autoridad se subvierte totalmente. Y yo no, ya no para ser socialista, sino para ser totalmente caótica, porque tampoco es anarquista, ¿no? Sí. Hacia el caos, o sea, el caos es una parte de esto que estamos viviendo, ni más ni menos. Ahorita ya un poquito, o sea, todo esto lleva a otra de las cuestiones en las que se desata también la filosofía, tiene muchos problemas, o sea, viene la posverdad, ¿no? La posverdad es muy importante porque lo que sea es verdad, lo que yo crea es verdad, lo que yo diga es verdad, todo es verdad, o sea, no hay problema. Entonces, se pierden los paradigmas, se pierden los puntos de vista, se pierden los parámetros. Y eso es caótico, ¿sí? ¿A quién le conviene el caos? Desde luego, sí, desde luego a nosotros no, a la gente de arriba le conviene, porque como dice el viejo dicho, a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Si nadie anda, si todo el mundo anda viendo de dónde se agarra, ¿no? Como dicen vulgarmente, anda pegado a la pared porque no sabe por dónde le va a llegar. ¿Sí? Esos tipos hacen lo que se les pega la gana, ¿no? O sea, eh, aquí hay un problema, otra vez voy a ir a mi famosa conciencia, ¿no? Un problema de conciencia. O sea, no hay conciencia sobre el devenir histórico. Wow. Digo, nunca la ha habido, ¿no? Nunca ha habido una real conciencia social sobre el devenir histórico, pero hoy menos que nunca hay una conciencia del devenir histórico, porque la gente en general no toma en cuenta todo eso que estamos platicando. Antes era, en el mundo sólido, bueno, en la sociedad sólida, o como se llamara, había aunque hubiera mentiras y se arreglaran, y la historia es de quien escribe y lo que tú quieras, había ciertos acontecimientos que seguían, por decirlo así, ciertas reglas, Claro. aún brincándoselas. Para brincarse la regla tenía que existir la regla. Ahora ya no hay forma. Por eso lo que tú estabas diciendo ahorita, o sea, se me hace muy claro, ¿no? O sea, los bits, pues, ¿qué son los bits? Pues no son nada, maestro. ¿Dónde está el dinero acumulado en los bits? Pues en ninguna parte, ¿sí? O sea, a partir de que se crean las bolsas de valores y se les da esa cuestión de globalidad, sí, exactamente. O sea, viene el problemísima de realmente cuánto hay dónde y cómo fue, ¿no? Y de dónde me prestas si realmente no hay ahora sí que no hay una moneda o un metal sólido que esté respaldando esa acción. Así es. Cuando los gringos dejaron el patrón dólar, sabían a dónde iban. No nada más a que el dólar fuera el más fuerte, sino que las operaciones monetarizadas fueran las que rigieran el mercado financiero. Y en ese sentido, pues no hay reglas, ¿no? O sea, las reglas supuestamente van de que se revalúa o como se diga ahora el peso con el dólar o el dólar con el euro o qué sé yo, ¿no? Pero eso son jugadas mentales, no hay tal. O sea, es una forma de ponernos de acuerdo entre las élites cómo vamos a manipular la situación, ¿sí? Primero, o sea, hay películas que he visto últimamente series y películas de ricos en donde ves, hay una serie que se llama Suits, que en español se llama La Ley de los Audaces, que es sobre un despacho de abogados. Y ves toda la bola de tranzas y toda la bola de cosas que hacen en papel, ¿sí? Y cómo se negocian y cómo se traicionan y cómo se vuelven a hacer. Y así es como se manejan las empresas. Así es como se manejan las corporaciones en los grandes niveles. No hay reglas. Reglas. No hay reglas, no hay parámetros. Y te digo esto de la posverdad, es muy importante porque no hay una forma de agarrarse de,
Oye, estas cosas son así, ya ni siquiera para lo cotidiano, ¿sí? Ahorita tengo un problema con un amigo y ya está grande, ¿eh? No es un cuate joven. Y el güey es como pescado, no se deja agarrar en ninguna parte, ¿no? Se escabulle por todas partes porque en la realidad no existe, ¿no? Es lo que yo lo veo así. Y eso, pues está cabrón, perdón, la expresión. Pero sí, porque no hay forma de ponerse de acuerdo. Y eso tiene que ver con el amor líquido, desde luego también. O sea, no hay un valor, porque los valores de la fidelidad y los valores del cariño y de la protección y de la empatía y de la compasión ya se fueron, ya no hay. Ahorita estaba leyendo de Margaret Mead que decía que cuando empezó la civilización, y Margaret Mead decía que la civilización empezó, ve que hay un hueso roto un fémur roto que está pegado, bueno, mal pegado de un individuo de hace 5.000 años, ¿no? Entonces, para mí la civilización no empezó con la rueda ni con la... Empezó en el momento en que alguien tuvo compasión de otro y lo ayudó a sobrevivir, porque si con un hueso roto antes no podía sobrevivir. No había forma, se te rompía el hueso y ya te quedabas fuera, eras pasto de los animales y de todos los demás. Y esa es la situación, ya no hay compasión, no hay empatía, ¿sí? Y además el narcisismo que estamos viviendo hoy, que es provocado, desde luego, o sea, ese narcisismo es provocado. Es para que a mí no me importen los demás, ¿sí? El chiste es que yo soy yo y yo no oigo nada más que lo que yo digo. Es como ese doctor que te digo, ¿no? Yo nada más, yo le doy, o sea, lo que tú dices me entra y da vuelta, tuk, rebota y se sale por el oído, ¿no? Y lo único que oigo es lo que yo digo. Es la única verdad, es la que yo digo. Lo que yo veo, como lo veo, ¿sí? Y entonces, pero esa también es una forma muy gruesa para acabar con la solidaridad, ¿sí? No puede haber solidaridad si no tenemos objetivos similares, ¿sí? Claro. Y eso conviene al capitalismo líquido, desde luego. O sea, el capitalismo líquido así maneja más, o sea, porque maneja en serie, en base a la apariencia, ¿no? Todo es apariencia, todo esto que estamos hablando es apariencia, o sea, los bits son apariencia, las transacciones financieras son apariencia, o sea, lo único que puede ser no apariencia son los transportes de mercancía de una parte a otra, eso sí es, ahí está, pero los pagos son aparentes, ¿sí? Todo el manejo de lo financiero es aparente, ¿ok? Entonces, no te puedes agarrar de ahí. Es más, yo ahorita que estabas hablando de los tres estados del agua, ¿no? Yo estoy viendo más bien como gaseoso, pero, o sea, Sí, claro. no hay cómo prenderlo, más porque el agua todavía por lo pronto la puedes tener un ratito aquí, pero los gases no, ni siquiera, ¿no? O sea, no hay forma de aprenderlo. No hay cómo decir eso, no hay forma de decirlo, ni mentalmente, o sea, a mí me está acabando eso, porque yo tengo que volver a pensar el mundo de otra manera. Yo ahorita con todos estos artículos o ensayos que escribí, me acabé y por eso no he escrito ni una línea más. Estoy ahorita, no me lo vas a creer, pero me la paso en Facebook, o sea, ni siquiera leo ni nada. Salud. Estoy pasando ay. Estoy pasando por un desierto
intelectual y de sensibilidad. Total, no veo para dónde. Wow. Estoy tratando de ver cómo no centrar, cómo puedo no centrar mi pensamiento en el hombre. ¿En dónde, perdón? En el hombre. Ah, No pensar o sea, no posar mi pensamiento en el hombre. ok. O sea, dejar que el antropoceno se diluya como el capitalismo líquido y empezar a ver otro punto de vista, porque ya no se puede. O sea, no somos nada. O sea, todo esto que he estado escribiendo y el libro y todo lo demás van a ninguna parte, porque no hay forma de hacerlo. O sea, estaremos 10 o 20 o 30 o 30,000 personas que podemos hacer caso de esto. La cuestión es cómo hacemos un, un impacto real en los demás, ¿no? Para que la situación pudiera tener, para que la gente se pudiera sensibilizar un poco y empezar a ver las cosas de diferente manera, pero no, yo no veo cómo. O Ok. sea, no se me hace totalmente inútil, pero tampoco se me hace muy, pues muy enriquecedor, digamos, por decirlo de esa manera. Pues bueno, yo creo que ya es la última ronda esta. Y bueno, dijiste muchas cosas que voy a tratar de retomar, o no voy a tratar, voy a retomar. Y aquí hay una cuestión bien complicada, ¿no? Cuando estabas hablando de que ya no hay conciencia histórica, creo que tiene que ver, Carlos, también con lo que planteaba sobre que, no, bueno, yo sí estoy algo en contra. Ayer precisamente en clase un alumno hablaba sobre esta cuestión del egoísmo, ¿no? Y él, con estos movimientos posmodernos que van planteando que en la posmodernidad, que nada más quiero situar, la posmodernidad niega la realidad a grandes rasgos, o sea, lo que Ajá. existe no existe, solamente lo que existe son interpretaciones, estoy haciendo, digo, en unas generalidades muy amplias, que tiene que ver que si lo único que existe son interpretaciones, entramos en el mundo de que todo cabe en todas partes y en ninguna parte, que tiene que ver con la posverdad, ¿no? O sea, la posverdad es de que no hay correlación entre el mundo real, porque lo que yo pienso, lo que yo percibo es lo que tiene que ser, y entonces hay una fragmentación entre el mundo real con el mundo, con mi autopercepción. Y entonces regreso al punto cuando tú hablabas que ya no hay una conciencia histórica, y entonces un alumno, en estas lecturas posmodernas que te van diciendo que tú también, yo no coincido, de que no somos nada, le decía, somos algo y tienes que tener un centro. Y tiene que ver con todo lo que me estás diciendo. Si uno no tiene un centro desde donde partimos, no hay posibilidad de tener una identidad. No sé si me explico. O sea, el problema, o sea, sí creo que el egoísmo es bastante dañino, pero considero que tenemos que partir de un centro. Y entonces, ayer le decía, si no tienes centro, ¿cómo te puedes significar? Si no tienes centro, ¿cómo puedes, si no tienes centro y no eres nada y estás en todo y estás diluido en este mundo no contenido, entonces puedes aceptar cualquier cosa. Entonces el centro es una parte que te ayuda a mantener un enraizamiento, con lo que decía anteriormente, que te permite de alguna forma bifurcarte, ¿no? O sea, que te permite expandirte partiendo siempre de una cuestión de centro. Y cuando decías pasar este antropoceno, que el antropoceno es que todo gira en torno al hombre, que este es un problema muy fuerte en lo que dicen que estamos pasando a otra a otro sentido ya no tan antropoceno, ¿no? Que tiene que ver con la modernidad, que todo se centra, que el hombre es el eje de explicación del mundo. Sin embargo, yo creo que tiene que ver, siempre tenemos que partir del hombre o del humano, porque si no caemos en estas cuestiones transhumanas, posthumanas, de todo lo que va desarrollando la inteligencia artificial. Y creo que eso es bien complejo, ¿no? O sea, también hay que, entiendo lo que me estás diciendo y creo que para mí una categoría que me gusta muchísimo y con la cual trabajo muchísimo es la cuestión de proporcionalidad.
siempre tiene que haber una cuestión de proporcionalidad. La templanza, la armonía tiene que ver con una proporcionalidad. En la naturaleza hay una geometría proporcional, que es la proporción áurea, ¿cómo se llama? Bueno, la proporción áurea, la secuencia Sí, Fibonacci, Fibonacci. también la Fibonacci, ¿no? Que te va trabajando con esta cuestión de proporcionalidad. Y entonces, yo sí considero que necesitamos nuevos referentes de pensamiento, necesitamos repensar este mundo, porque ayer en clase les decía a los alumnos, usted les va a tocar un mundo de 60, 70 años de vida. Y entonces no puedes escapar de este mundo, ¿no? O sea, este mundo que yo sí veo que está pues en un terremoto, que se está cayendo, como un juego de ajedrez, como un juego de dominó, que se va Ajá. como cayendo las fichitas. Y quería cerrar porque bueno, ahorita yo voy a empezar a trabajar un texto sobre los elementos, sobre el agua, sobre el fuego, sobre la tierra, etcétera, y los voy a empezar a analizar desde diferentes niveles de interpretación económico, social, geopolítico, existencial, poético, filosófico. ¿Por qué? Porque sí creo que hemos perdido mucho nuestro contacto con la realidad. Entonces, cuando hablas del agua, y regreso al inicio de la charla, sin fronteras, cuando yo señalaba o apuntalaba que no podemos interpretar los conceptos, las categorías bajo una misma linealidad. La realidad es compleja y las interpretaciones son complejas. Ajá. Entonces, en esta agua desbordante, de rapidez vertiginosa, donde no hay cuando no te puedes asir a algo, pues estamos en el caos. Sin embargo, el agua, en un sentido muchísimo más profundo, es lo que permite la generación de vida. Y entonces estaba pensando en una frase que me fascina, un aforismo que me fascina, de Novalis, que dice, en una gota de agua está contenido el universo entero. Entonces, lo que digo, cuando tú está cayendo, por ejemplo, una gotita, bueno, está cayendo el agua en gotitas o la lluvia, son esferas. Y la esfera, en un sentido geométrico, filosófico, simbólico, es eh, la geometría cuasi perfecta. Ayer estaba leyendo un texto de Sloterdijk que habla sobre esferas precisamente, y no me quiero extender más, pero el concepto de esfera que remite a este concepto de agua tiene que ver con una cuestión de circularidad. Y la circularidad, regreso a lo que tú decías. Estoy hablando metafóricamente, cuando el agua está dispersada, todos nos diluimos y voy a poner una metáfora, te quedas ahí desparramado. Cuando el agua está contenida y donde hay correlación entre poder relacionarte, la esfera, estoy hablando metafóricamente, te permite nuevamente conjuntarte, te permite nuevamente vincularte. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Entonces, en lugar de tomar esta agua desparramada, sería interesante pensar el agua desde la contención. Y la contención te lleva al centro. Y esto es fascinante. No sé si me explico lo que estoy diciendo. O sea, cuando te contienes, cuando está contenida el agua, en un universo entero perdón, en una gota de agua está contenido el universo entero. Y me ponía a pensar, esto también lo he analizado, que nosotros, o sea, gran parte del universo, bueno, no, gran parte de la vida está condensada por agua, ¿no? O sea, en nuestro cuerpo hay agua, la naturaleza necesita agua. Heráclito, Tales de Mileto señalaba que el principio de vida está contenida por el agua. Entonces, el agua, en un sentido más profundo, no de un capitalismo líquido, es lo que germina vida. Entonces, era interesante empezar a pensar el agua, ya no desde una modernidad, o sea, estoy hablando en términos de reflexión, ya no desde este discurso todo desgarbado, sino pensar el agua como un generador de vida, porque es lo que permite o sea, el agua es lo que lleva, lo que nos permite tener, ¿no? Ahí se me fue la palabra, impulsos eléctricos en todo nuestro organismo. Por eso requerimos tanto el agua.
Y cuando estaba pensando, ya con esto voy cerrando, el agua en el estado gaseoso, sí creo que estamos entrando desde el poder dominante, ¿no? Desde este biopoder, por decirlo de alguna forma, estamos entrando en un estado de lo gaseoso que cada vez nos contenemos en nuestras casas como latas de Coca-Cola, donde ahí, ¿no? Y la pandemia fue fundamental en eso, que éramos latitas contenidas en nuestras casas, que teníamos, estoy pensando metafóricamente, ¿no? Cuando una coca la agitas, se desborda por toda esa contención que nos conllevó la pandemia a explotar muchos de nuestros demonios que tal vez teníamos contenidos. ¿Por qué? Porque no hemos dejado fluir en un ámbito, estoy hablando todo metafóricamente, no hemos dejado fluir conforme a lo que es la realidad o el ser de la vida que la vida necesita en sí misma esa fluidez del agua. Entonces, sí me explico. Y ya creo que es necesario retomar y regresar al mundo del orgánico, porque el mundo del orgánico es lo que te, lo que puedes y lo que te encanta a ti hacer una conciencia de vida. Yo no puedo saber quién soy si no me relaciono en el mundo real. En el mundo virtual es facilísimo relacionarte, en el mundo real es otra cosa completamente distinta, ¿no? Y bueno, yo ya con esto cierro, Carlos cierra y les agradecemos mucho. Muchísimas gracias, No, sí, tú creo. no vas a cerrar. Ah, bueno, sí, cierro. Ay, sí, sí, o sea, he estado elucubrando, digamos, acerca de una posición diferente. Esto que estás diciendo tú, sí, acerca de ver, o sea, se nos ha encerrado en una forma de pseudo pensamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que me provoca el desierto intelectual y espiritual, ¿sí? Y estoy tratando de ver cómo salir de esto, cómo hacer, o sea, bueno, lo que tú dices que es más orgánico que el agua, ¿no? O sea, el agua es lo que hace lo orgánico en un momento dado, ¿no? Es lo que le da función al organismo, ¿no? Y quisiera, bueno, quisiera salir un poco de mi nihilismo para ver qué se puede hacer, pero creo que también tengo que pasar por esa etapa Silencio. del desierto, ¿sí? De dejar de... Es más, ahorita tengo 7 libros en espera, que no he podido, o sea, los abro y los vuelvo a cerrar y los abro, porque todos me refieren hacia el mismo camino, que es el que no quiero seguir, ¿sí? Todos me refieren a lo mismo, y yo no quiero seguir en lo mismo. Y es muy difícil salir de lo mismo. Y yo me quejo de que todo el mundo se la pasa en lo mismo y que el cambio y que guau, 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 y ahorita yo estoy metido en eso. Habría que tener formas diferentes de vernos, incluso en lo personal a nosotros mismos, para poder ser capaces de crear otros mundos. A mí no se me hace fácil, pero se me hace que eso es muy necesario para poder crear otros mundos posibles, otros universos en los que no hemos participado, ¿sí? Y de los que nos estamos privando de alguna manera por todo esto que está sucediendo. Bueno, por lo menos voy a hablar a título personal. Yo me estoy privando porque me quedo fuera. O sea, es muy difícil. Hay ratos del día que me la paso acostado, me duermo de plano. Y no me veo como deprimido tampoco. O sea, eso es lo más raro, ¿sí? Es como un estado como el, este, el electrocardio. ¿Eh? Es la apogea cartesiana, que es poner entre paréntesis el mundo para poder entonces generar otros mundos posibles. Pues eso es lo que esperaría. Ojalá que sea así. Ojalá que nuestra próxima plática empecemos a ver cosas por el estilo, ¿sí? Mm.
Y pues esto sería lo que yo podría decir. Gracias. Gracias a nuestra audiencia, gracias a ti, gracias a Elvin. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Los invitamos a suscribirse al canal de Ciencia Sin Frontera. Será un placer contar con su suscripción. Gracias.